ahora cedo la palabra a mi buena amiga, la doctora Yolanda Marín. Adelante, doctora. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Un gusto nuevamente reunirnos. Yo soy consejera de Educación Continua de ANFEM, por eso ando por aquí colaborando con el doctor Piedra con muchísimo gusto, gran amigo. Tengo de verdad mucha satisfacción en presentar una académica muy importante, con mucha trayectoria, aunque es realmente joven, pero su formación es muy particular, muy interesante para nuestra área, porque bueno, en esto de las ciencias sociales, la educación médica, bueno, ha tocado así muy tangencialmente. Miren, ella es la doctora Pilar González, es médica de formación. Ella es doctora en ciencias sociales por el TEC de Monterrey. Cuenta con un máster en ética aplicada de la Universidad de Deusto. Está dedicada a pensar la educación médica y la atención a la salud en la intersección de la sociología y humanidades a través de la investigación y la docencia. Ella forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente lidera las estrategias preventivas y formativas del Centro de Reconocimiento de Dignidad Humana en TEC-Salud y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey, desde donde impulsa iniciativas para prevenir la violencia, la discriminación y toda forma de vulneración a la dignidad, con la visión de construir espacios seguros y libres de violencia para todas las personas. Es un agrado tener por aquí a la doctora González. Bienvenida. Y eso dio el micrófono, doctora. Adelante. Muchísimas gracias, qué honor. Gracias por esta presentación tan cálida. Y bueno, con mucho gusto de tener este espacio. Me hubiera encantado más tener la oportunidad de ver sus caras o de compartir un espacio un poquito más interconectado, pero me conformo con que tenemos por ahí un chat de preguntas por si durante la charla existe un comentario o alguna inquietud y me voy a dar la mayor prisa posible para dejar al final unos 15 minutos con el objetivo de abordar sus preguntas, porque este tema es un tema muy vasto que da para mucho y se puede profundizar en muchos aspectos, pues comprenderán que el día de hoy será una primera oportunidad de abordarlo. Les doy las gracias a quienes nos están viendo en vivo. La verdad, habla muy bien de ustedes que estén interesadas en este tema y además que hayan elegido, porque a lo mejor mucha gente le interesa el tema, pero que hayan elegido dedicar esta hora de su vida a las 8 de la noche, ¿verdad? Para quienes estamos en el horario de México, pues competimos contra plataformas de streaming, competimos con redes sociales, competimos con momentos de ocio y el hecho de que estén aquí, pues es muy esperanzador. Gracias por acompañarme. Y bueno, el tema de hoy traté de ser muy cuidadosa, así como casi quirúrgica en la narrativa que utilicé, porque este tema puede ser un tema muy abrumador y muy devastador, y es un tema sensible. Poner la palabra violencias en el título, pues nos puede simbrar, ¿no? A quienes por lo general estamos más sensibilizados. Para otras personas puede parecer que es exagerado, puede parecer que está mal nombrado, ¿no? Y pues se podrá seguir habiendo debates desde la perspectiva académica sobre cómo nombramos los fenómenos. Pero lo cierto, pues, es que los fenómenos por ahí están. Y parte de la tarea que nos damos como educadores en las profesiones de la salud y como académicos, pues es justamente no ser omisos a lo que nos toca vivir. Espacios seguros es una manera de proyectarnos hacia un enfoque positivo, es decir, cómo lograr espacios seguros y pues cómo, para empezar, evitando la parálisis y por eso utilicé el verbo abordando. Y pues con toda premeditación utilizo las violencias en plural porque nos daremos cuenta que hay muchas formas. Y luego, para acotarla un poco, porque si no sería demasiado, pues nos fuimos a entornos clínicos. Es posible que entre ustedes haya personas interesadas en la educación médica que en efecto tengan participación como
profesores, profesoras clínicas y quizá algunas no, pero creo que se podrán relacionar, dado que al tocar este foco de entornos clínicos, como quiera vamos a hacer referencia a otros momentos de la formación profesional. Un poquito lo que tengo preparado para la sesión de hoy, está así como para hacerlo lo más digerible posible. Primero vamos a hablar un poquito como el tamaño del problema o la justificación de por qué es importante abordar el problema y luego vamos a agarrar un poco de teoría que nos permita tener un terreno común para referirnos al fenómeno y luego vamos a describir un poco los efectos del problema. Pero justo para no quedarnos en la parálisis, me gustaría compartir con ustedes, a partir de las recomendaciones, de la experiencia, de la literatura, de conocer lo que han hecho otras instituciones, qué podemos hacer, ¿no? Y luego también, con mucho gusto, compartir lo que hemos hecho el camino que llevamos recorrido, que son apenas unos pasos comparados con lo que falta. Así se ve y les digo, esperemos tener unos 15 minutitos para lograr un espacio de preguntas. Es bien importante que en la mayor parte de la literatura que les voy a presentar, como que les quería confesar un poco de dónde viene en la conceptualización de los fenómenos, porque existe una vasta cantidad de literatura sobre el concepto de las violencias en el lugar de trabajo y de ellas, violencias en el lugar de trabajo en el ámbito de la salud. De hecho, entre muchas cosas, destacamos ahí también. La Organización Internacional del Trabajo, pues, ha declarado que un trabajador de la salud tiene mayor riesgo de sufrir violencia en su lugar de trabajo. Y bueno, hay una vasta literatura sobre eso. Y luego también hay una vasta literatura que se ha venido generando en las últimas décadas sobre el reconocimiento de fenómenos violentos, sobre cómo enseñamos, cómo adiestramos, cómo socializamos o aculturamos a los futuros y las futuras médicas, sobre todo cuando ingresan a los ámbitos de socialización clínica, en donde la mayor parte de la enseñanza que se produce en entornos reales de aplicación con pacientes reales y en donde se pueden generar dinámicas que a veces se habían llamado maltrato, se pueden llamar humillación, se pueden llamar altas exigencias, es decir, han existido una gran cantidad de eufemismos y que el día de hoy pues les propongo que las veamos con la teoría, a la luz o la perspectiva de la teoría o del concepto de las violencias. Sin embargo, lo que comparten estas dos grandes esferas es, en esta intersección de este diagrama de Venn, es el entorno clínico. Porque efectivamente otra de las cosas que nos distingue de tantas otras profesiones que existen es que nuestros estudiantes para convertirse en médicos y médicas van al lugar real de práctica, ¿no? Es decir, no hacen primero una tarea y luego van así como en otras carreras hacen unas prácticas y van un ratito, sino que se meten de lleno al ambiente. Entonces, este entorno clínico es donde está ocurriendo esta socialización profesional y al mismo tiempo es donde está ocurriendo pues, la atención a los pacientes y es donde está ocurriendo el trabajo de todos estos profesionales de la salud. Además de que en el caso de los posgrados clínicos, las residencias médicas en México al menos, pues nuestros residentes son trabajadores, ¿no? Entonces están todavía en una etapa de formación y al mismo tiempo se encuentran trabajando, no solo simbólicamente, porque vaya que los estudiantes y los internos y los pasantes también trabajan, también contribuyen a labores asistenciales, sino que trabajan en el sentido de también en una responsabilidad y bajo un amparo jurídico. Entonces, en esa intersección estamos hablando del entorno clínico que pues es donde más se han enfocado estos estudios porque precisamente hay una serie de factores que lo hace más prevalente. Entonces, bueno, habría varias maneras de estimar el tamaño del problema de la violencia también, si ustedes mismos se preguntaran si alguna vez durante su formación o durante su experiencia como educadores han sufrido algún tipo de maltrato, han sufrido algún tipo de violencia. Y si fueran suficientemente afortunados para pensar que no, habría que preguntarnos si pensamos que no lo hemos sufrido porque no lo hemos identificado o si en verdad no lo hemos sufrido. Si fuéramos suficientes suertudos para no haberlo pasado, podríamos pensar si alguien conocido lo ha vivido. Pero desde el otro lado del espectro y quienes desde el principio lo hayan reconocido,
quizá deberíamos de preguntarnos cuánto fue la última vez que lo viviste. Y muy posiblemente nos daremos cuenta que esto es un problema muy, muy prevalente. Es decir, ya no existe discusión académica sobre ¿será que es un problema? ¿Será que no es un problema? ¿Será que existe? ¿No existe? Es un problema tan reconocido que las grandes organizaciones internacionales como la OMS, como la OPS, como la Asociación Internacional del Trabajo, todas estas grandes asociaciones lo han reconocido y han tratado de emitir recomendaciones para mitigarlo. Entonces, el tamaño del problema, pues sabemos que afecta a escala global, a nivel mundial, y sin embargo, es difícil dimensionar exactamente cuánto nos afecta porque mucho de esta violencia, mucho de este maltrato, puede ser que no esté reportado, que no esté documentado, que no esté identificado, sobre todo si tendemos a tener tolerancia hacia estas violencias. Pero bueno, aquí tenemos un espejeo o una manera de reflejar qué tanto interés académico ha habido sobre el tema, y este es un ejercicio simple, o sea, es nada más como para ilustración. Es un análisis bibliométrico en Scopus, como, como esta metabase de datos que reúne las palabras violencia en el trabajo y hospitales, y pues aquí se ve una tendencia clara sobre el aumento del interés en el tema. Y lo que es muy interesante, a diferencia de otros fenómenos que vemos, es que este es un problema que aqueja a todo el mundo. Vemos a los Estados Unidos como primeros proveedores de información y en segundo lugar China. Es decir, así como dice el dicho, ocurre aquí y en China. Y aquí vemos un poquito cuáles son las universidades o los centros que más se han destacado por proveer de este tipo de productos académicos. Y luego, esta es una combinación que también pues, es muy arbitraria porque pudo haber habido muchas otras. Cuando combinamos violence y medical education, hice la búsqueda en inglés, dado que esta plataforma pues, tiene una mayor indexación de artículos en inglés. Pues no vemos tantos documentos, pero también alcanzamos a ver esta tendencia sobre el aumento en la publicación de estos artículos y también pues cuáles son los países que aquí me dio gusto y pues sentimientos encontrados de que aparecimos en el mapa. A mí me gusta mucho empezar mis charlas buscando cómo está ese mapeo del reflejo académico, del interés de los fenómenos, y casi nunca aparecemos en el mapa. En esta ocasión aquí aparecimos, es decir, México ha estado generando información sobre este tema, ¿no? Y ya les compartiré algunos de ellos. Bueno, les decía que para no andar en las ambigüedades, les quería compartir un poquito de teoría, que es una conceptualización que nos permite hablar en términos comunes. Y para eso, pues quisiera primero utilizar el concepto, la definición de violencia que tiene la Organización Mundial de la Salud, que dice así, es el uso intencional de la fuerza física o el poder, ya sea real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad, y que tiene como resultado la probabilidad de dañar, de hacer un daño psicológico, lesiones, muerte, privación o mal desarrollo. Para quienes no hablamos de violencia todos los días, es posible que violencia suene una palabra muy fuerte, porque claro, podríamos estarnos imaginando lo que en este diagrama se ve como la punta del iceberg, las violencias más extremas, las violencias realmente graves que tienen consecuencias y efectos trágicos, trágicos. Estando en la punta del iceberg, el concepto de asesinar, golpear, violar, amenazar. Sin embargo, es muy interesante ver que, como en otras metáforas que utilizan el iceberg, lo que permite que esa punta emerja de la superficie tiene que ver con la gran roca de hielo que está por debajo del nivel del mar, que la sostiene, aunque no es visible. Y por aquí están otra serie de verbos. Si se fijan, todos son verbos. Tienen que ver con acciones, aunque las acciones no necesariamente estén en el plano de lo físico. Todos estos verbos, culpabilizar, encasillar, mentir, presionar, criticar, reprochar, humillar,
todos estos verbos son también violencias que quizá se ven como menos graves, pero que de alguna forma contribuyen y sostienen las violencias cuando ocurren de manera pues más extrema y trágica. Entonces, después de este concepto de violencia, veamos un poquito un análisis de la tipología, pero quiero compartirles el triángulo de la violencia de Johan Galtung. Johan Galtung ha sido un gran académico que ha contribuido a la construcción de paz. Pero pues justamente en la construcción de paz, su abordaje ha sido muy, muy sistémico y ha utilizado este triángulo de los tres tipos de violencia. Si se fijan, se vuelve a asemejar un poco al iceberg, pero fíjense de lo que hablamos ahora. La violencia directa es la que todas las personas reconoceríamos como violencia, es decir, cuando ocurre, ¿no? Son los actos o los verbos. Sin embargo, Johan Galtung dice, difícilmente una violencia directa va a ocurrir si no es porque existen otros dos tipos de violencia que la sostienen. Una es la violencia estructural. Como su nombre lo dice, la estructura tiene que ver con el acomodo que hay de poder que permite que una dinámica alguien esté sobre otra persona, ¿no? O que las leyes tengan cierto acomodo, o que las instituciones hayan eh, te- delimitado ciertas oportunidades. Es decir, toda la entidad social, toda la estructura que tiene que ver con las instituciones, pero que tiene que ver con las profesiones, pero que tiene que ver con los procesos, que tiene que ver con las configuraciones de poder y jerarquía, esa es la violencia estructural. Se requiere de esa violencia para que efectivamente luego se actúen las violencias directas. Sin embargo, para mí la que es más interesante de analizar tiene que ver con esta otra esquina del triángulo, que es la violencia cultural. Pierre Bourdieu la llama violencia simbólica, que se parece bastante. La violencia cultural tiene que ver con las ideas, las creencias que tenemos que sostienen esto como algo legítimo, como algo normal, como algo esperable. Entonces, por ejemplo, una violencia directa, voy a hablar como de temas quizá un poquito extremos, pero para poner los ejemplos. Una violencia directa podría ser la práctica de la mutilación genital femenina en África. Es una mutilación, es una violencia extrema. Y cuando ocurre, o le ocurre a una persona y hay daños impresionantes. Sin embargo, se patenta o se permite o se habilita dado que existe una estructura. Y en África, las mujeres tienen menos poder, menos estatus y menos jerarquía, y los hombres y las niñas también, ¿verdad? Y los adultos y los hombres tienen otra diferente. Sin embargo, la razón que hace que esto ocurra no es simplemente eso, sino es por qué lo hacen. Y aquí tendríamos que analizar qué creencias han generado este sistema patriarcal, adultocéntrico, que legitiman bajo su perspectiva que esta violencia puede ocurrir y que podría estar ensalzada o adornada de aspectos religiosos o aspectos sobre el rol de las mujeres o las personas, o incluso que haya sido perniciosamente crafteado o maquilado para que se entienda como si fuese hasta algo positivo para la persona. Entonces, todas estas creencias permiten, la estructura y las creencias permiten que la violencia directa ocurra. Entonces, al ratito vamos a ver si con este concepto o este marco conceptual podemos analizar también algunas de las violencias que ocurren en los ámbitos clínicos y sobre todo aquellos que están relacionados a la formación. Cuando hablamos de la naturaleza de la violencia o el tipo de la violencia, pues aquí también hay otra serie de categorías. Creo que son como las más fáciles de imaginar. La violencia física, pues que tiene que ver con el uso de la fuerza en el plano físico, que pueden ser de todo, desde golpes, empujones, pellizcos, mordidas, una serie de cosas que tienen que ver con la fuerza física. Existe también la violencia sexual.
La violencia que tiene una connotación sexual también puede ser física, evidentemente, pero por las características de lo sexual se hace una clasificación aparte. Tiene que ver con vulnerar la libertad de la persona sobre su cuerpo y sobre las conductas que no desea ejercer sobre su cuerpo. Entonces, la violencia sexual también puede ser física y psicológica, pero es importante clasificarla como tal porque tiene un abordaje pues mucho más sensible y profundo. Está la violencia psicológica, es decir, en esa ocasión no existe, es más, podrían las personas estar separadas, no tienen que estar en el mismo plano físico y sin embargo, a partir de intimidación, supervisión excesiva, acoso, insultos, también está la violencia verbal, que puede producir violencia psicológica, está en esa esfera de lo que no nos toca, pero a través de alguna comunicación, de alguna actitud, de alguna palabra, nos daña. Y finalmente está también una violencia que se habla por deprivación o negligencia, que de hecho este es un tipo de violencia pues que se ha reconocido últimamente, se ha reconocido también para abordar las violencias y el maltrato infantil, sobre todo las personas que no tienen la capacidad de procurarse sus propios cuidados, ¿no? Y además también tiene mucho sentido con el triángulo de las violencias de Galtung, porque Galtung, pues cuando habla de violencias, no solamente habla de los daños directos, sino también habla de violencia como cualquier deprivación de alguna necesidad básica, ¿no? Y esa deprivación de una necesidad básica no necesita alguien impedírtelo, sino que a través de la estructura y de la violencia cultural se le impiden a las personas gozar de derechos o tener acceso a necesidades básicas. Los tipos de violencia también hay su propia tipología. La violencia, como decía la Organización de la OMS, puede ser autoinfligida, como las conductas suicidas o el autoabuso. La que más comúnmente nos suena es la violencia interpersonal. Ocurre entre dos o más personas y puede ocurrir en un entorno de personas conocidas o afiliadas a un sistema, familia, etcétera. Esta modalidad o puede ser en una comunidad más amplia, ¿no? Una comunidad más amplia que implique pues con alguien con quien comparto el trabajo o podría ser una persona que se extraña, pero ocurre entre dos personas. Es decir, aquí podría entrar desde la violencia en una pareja, un feminicidio sería una violencia extrema, pero puede entrar una violencia que ocurrió en un partido de soccer, ¿verdad? Es decir, entre dos extraños. Las violencias interpersonales son las que se actúan entre personas. Y está la violencia colectiva, que esta es un poco más difícil de identificar porque podría tener repercusiones más en ámbitos como social, político, económico. Y por lo general, estas violencias, digo, sí ha habido momentos en la historia en donde estas violencias se ejercen y sigue habiendo, ¿verdad? Como un genocidio, pero habrá otras en las que se ejercen desde la perspectiva estructural o cultural como eh, una exclusión o como una segregación o como una falta de acceso a derechos. Y finalmente, la violencia también se puede entender según el contexto en el que ocurre. Ahorita daba un ejemplo de violencia doméstica, que es como se ha reconocido esa violencia que ocurre en el ámbito del seno familiar. La violencia laboral, que es una de las que les reconocí ahorita como muy estudiada. La violencia académica y la violencia digital. Y para no dejar de mencionarla, aunque estrictamente no hablamos de una violencia según el contexto, sino que hablamos de una violencia que tiene un engranaje cultural muy importante, pondría de ejemplo, de manera interseccional, la violencia de género, de manera transversal, perdón. Es decir, la violencia de género es un tipo de violencia que se ha reconocido que pudiera considerarse una violencia colectiva, dado que hay un grupo de personas que pueden tener un trato diferenciado, con menores oportunidades o de discriminación por razón de su género. No necesariamente hablamos de las mujeres, puede ser a las mujeres, pero puede ser a las personas en razón de su género. Y esta violencia de género, pues, de alguna manera sí nos da patrones muy bien estudiados de cómo esto genera los mismos tipos de dinámicas en el hogar, porque aunque hay todo tipo de configuraciones en la violencia doméstica, lo más probable es que ocurra hacia las mujeres o hacia las infancias. En el ámbito laboral igual, en el ámbito académico igual y en el ámbito digital igual, sobre todo las violencias sexuales, la exposición de
cuerpos, etcétera. Entonces, la violencia de género, aquí como que quería poner un ejemplo, decir, la violencia de género es una perspectiva que es clave de tener cuando estamos analizando las violencias, porque aporta sus propios matices y porque requiere un abordaje que desenganche la violencia estructural y cultural. Cuando hacemos doble clic en las violencias en el lugar de trabajo, es bien interesante porque esto va a variar de acuerdo al país en donde estemos. Ustedes se imaginarán, de acuerdo a estos 4 tipos de violencia que puede sufrir una persona que trabaja en un hospital o que está en un hospital, el intento criminal posiblemente es la que más extraña nos suene, pero en Estados Unidos, pues están entrenados eh, para situaciones trágicas en donde hay personas con armas, donde hay bombas, en ningún lado estamos exentos, pero una persona puede sufrir una violencia a partir de estar en ese lugar mientras ocurre un atentado. Sin embargo, y también puede ocurrir que una persona cercana o familiar o su pareja acuda al trabajo y ahí ejerza violencia mientras está en el trabajo. Esta es una clasificación que se tiene como para explicar la tipología de violencias en el trabajo. Sin embargo, las dos más frecuentes en el sector salud ocurren entre los mismos proveedores de salud, digámoslo así, entre las personas que trabajan ahí y también por parte del paciente. Acuérdense que esto tiene una perspectiva de violencia en el lugar del trabajo, es decir, podríamos imaginar otras configuraciones. Y aquí es donde podemos poner a echar a volar la memoria o la imaginación para entender, entre otros, posiblemente, qué tipo de agentes, qué tipo de personas comparten espacios clínicos mientras está ocurriendo una atención a pacientes, mientras está ocurriendo una lección, una enseñanza, ¿verdad? Un aprendizaje. Y aquí lo interesante es que cualquiera de estas figuras tiene el potencial de convertirse en el perpetrador de una violencia, pero también tiene la posibilidad de convertirse en la víctima o blanco de una violencia que ocurre. Entonces, por ejemplo, para hacer el ejercicio, es bien interesante porque los pacientes, sobre todo, y también a veces los familiares, evidentemente tienen el riesgo de sufrir abuso por los proveedores de la salud. Un tipo de violencia últimamente muy reconocida en esta dinámica es la violencia obstétrica, ¿no? Que además involucra la violencia de género. Entonces, las pacientes pueden ser víctimas de violencia en el ámbito clínico. Sin embargo, los pacientes también pueden ser perpetradores de violencia en el ámbito clínico. Pueden incurrir en humillación, maltrato, violencia física, verbal, etcétera, hacia los proveedores de salud. Esto es a lo que me refiero con la complejidad de que las violencias pueden estar cruzadas, ¿no? Igual cuando hablamos, por ejemplo, de personal médico, médicos o médicas, que pudiesen estar ahí en una posición. Ahora sí, también vamos a abordar cuáles son las probabilidades de que una persona en un estatus de médico adscrito sea vulnerado. Pues claro que hay posibilidades. Sin embargo, por esa posición de poder que le da la estructura, es más probable que si está en una situación de violencia sea el perpetrador o sea una persona testigo neutral que no interviene. Entonces, en este tipo de violencias hay muchos estudios que hablan sobre violencia interprofesional entre la profesión médica y la profesión de enfermería, en donde estructuralmente y culturalmente existe una jerarquía que aparentemente legitima que los médicos les puedan gritar a las enfermeras si algo no lo tenían listo, ¿no? Y lo digo con toda intención, médicos en masculino y enfermeras en femenino, porque así es como se ha comportado el patrón tradicionalmente. Aunque ya sé que tenemos 20 años de que el fenómeno de la feminización en la carrera de medicina, que hoy por hoy nos produce, dependiendo de las instituciones, pero hasta un 70% de los proveedores de salud, tanto de personal de enfermería y cada vez más médicas, están en los entornos clínicos. Igual cuando hablamos de médicos y médicas residentes, pudiésemos estar hablando de violencias que ocurren entre ellos. Si fuese una violencia horizontal, quizás sería con sus mismos pares,
pero en la misma jerarquía que existe entre un R4 y un R1 podría haber también este diferencial de poder que pone en mayor riesgo a los R de menor jerarquía. E igual con los estudiantes. Entonces, esto es para dejar claro que no es que estemos buscando a quiénes son aquí las personas malas, ¿verdad? No, es que cualquier persona en cualquier rol, un día puede ser víctima de violencia y otro día puede ser el causante de una violencia. Y por eso es bien importante, porque nos preguntamos, qué extraño, entonces, ¿por qué es tan prevalente? Pues, ¿qué se está produciendo en el entorno? ¿Qué se está produciendo en ese ambiente para que esto sea factible, para que esto se tolere? Les decía ahorita que la Organización Internacional del Trabajo, pues ha hablado de que la profesión con mayor riesgo de sufrir alguna violencia es los proveedores de salud. Tienen 4 veces más riesgos. Y bueno, hay factores de riesgo, pues bastante, como decirlo, entendibles al respecto. Estamos hablando de factores de riesgo vulnerabilidad por el tipo de área, es decir, los departamentos de urgencias, pues están ocurriendo conmociones, tragedias, situaciones de alto estrés, de alto dolor. La unidad de terapia crítica, están ocurriendo duelos, están ocurriendo este, noticias terribles, ¿no? Entonces, ese tipo de ambiente puede predisponer a que ocurra algún tipo de violencia. El tipo de rol, efectivamente, es mucho más probable que las violencias las sufran quienes son estudiantes, quienes son residentes y quienes están en un rol clínico que no es médico, como por ejemplo el rol de enfermería. En cuanto a las características demográficas, también está claro que las mujeres, las minorías sexuales o las personas de la diversidad de la comunidad o los extremos de la edad, es decir, adultos mayores o infantes, tengan mayor riesgo de sufrir algún tipo de violencia. Y bueno, están los factores psicosociales, como les decía, pues la naturaleza de un hospital o de un ámbito clínico, que además de manejar situaciones muy, muy sensibles y muy complejas de otras personas que están en sufrimiento, que están en dolor, que pudieran estar terminando su vida, ¿verdad? Además, exige altas cargas laborales, horarios de trabajo largos, puede existir también escasez de recursos, pueden existir mal ambiente o clima laboral y todos estos factores psicosociales del ambiente pues hacen más propenso a que ocurran las violencias. Les decía ahorita que sí es bien importante distinguir las violencias laterales u horizontales, porque aunque es mucho más factible que cuando existe un poder estructural de por medio se pueda generar la violencia entre pares también es bastante prevalente. Entonces, ahí cada quien puede sacar un poquito su censo de cómo creen que están sus propios ambientes, ¿verdad? Porque además esto se combina con las características de la institución en sí. ¿Qué características puede tener una institución? Pues puede ser un hospital público o privado, o puede ser un hospital que recibe urgencias, o puede ser un hospital regional, o puede ser un hospital que está en dificultad de fondeo, ¿no? O puede ser un centro médico académico, o puede ser un hospital escuela, y todas esas características y la cultura organizacional también puede influir sobre estos factores psicosociales. Aquí hay un estudio de hace ya unos 10 añitos que hablaba sobre la prevalencia en México de las violencias y esto fue un metaanálisis de 30 estudios. Aunque es un poco viejito, me pareció interesante porque pues reúne información de muchos estudios y así está más o menos la combinación de lo que hay de literatura. La violencia más común es la violencia verbal o la violencia psicológica. Después de ahí, este estudio como tal eligió esta categoría de discriminación por género, que también está bastante prevalente. El acoso académico, dado que estamos hablando de personas que están en esos roles, tiene que ver con aspectos, pues eso, de su rol como estudiantes, el acoso sexual un 33%, la discriminación racial en un 24% y la violencia física el 15%. Como el iceberg, ¿se acuerdan? Parece 15%, es decir, entonces una o dos personas de cada 100 la han sufrido, pero aquí también hay que entender cuál es esta prevalencia en el tiempo. En general, lo que dice, si planchamos la literatura,
es que la prevalencia de sufrir algún tipo de violencia en un hospital es de un 40 a un 60% en los últimos 12 meses, en un año. 40 a un 60%, más de la mitad de las personas sufre algún tipo de violencia. Y ahí además habría que preguntarnos sobre este sesgo que podría ser que la persona no conceptualiza lo que le ocurrió como violencia, aunque si nosotros lo viéramos con las definiciones, pudiésemos constatar que si era un tipo de violencia, la persona puede ser que tenga tan arraigadas algunas creencias, como lo veíamos en el triángulo de Johann Galtung, que no asuma eso que le acaba de ocurrir como una violencia, sino que no, claro, pues me lo merecía, ¿no? Claro, lo hace por mi bien. Entonces, incluso en esta prevalencia de hasta un 60% en el último año, pudiésemos tener ese sesgo de menor reporte de cifra negra, cifra oscurecida. Ya veíamos ahorita algunos factores de riesgo en la producción de la violencia, pero bueno, aquí están un poquito conceptualizados por la cuestión organizacional. Obviamente, a mayor escasez, a mayor falta de recursos, pues se aumentan las cargas laborales. Si no hay políticas claras, si no hay claridad en los roles, ¿verdad? Si no hay responsabilidad y buena gestión de los equipos de trabajo, pues todo eso puede repercutir. Los factores interpersonales, que ya es un poco el clima de cómo se tratan las personas, aspectos de comunicación, aspectos de cómo lidiar con el conflicto diario, porque ojo que el conflicto es algo inevitable. O sea, cuando hablamos de violencias, no estamos hablando de que queremos un mundo color de rosa, ¿no? Queremos que más bien gestionemos los conflictos, gestionemos las diferencias de formas no violentas, porque conflictos y diferencias obviamente se espera que estén a la orden del día. El punto es cómo las abordamos y cómo las resolvemos. Y bueno, aspectos de la cultura de educación médica, que tiene que ver con jerarquías y como lo conceptualizan algunos autores, hablan de jerarquías disfuncionales. Es decir, jerarquía de qué nos habla? Jerarquía nos habla pues de un orden, de una estratificación de las personas por un poder, pero ese poder pudiese representar la responsabilidad, ¿no? Como dice este famoso personaje, el tío de este famoso personaje, el hombre araña, con mayor poder viene más responsabilidad. Si nosotros decimos, claro, es que el R4 tiene mayor jerarquía, pues, y tiene mayor responsabilidad, quiere decir que se va a hacer cargo de supervisar los casos más complejos. Quiere decir que es el que va a gestionar y va a repartir el trabajo de manera que se haga cargo de lo más difícil y de manera que garantice que va a supervisar a todos quienes tienen menor expertise que él. En cambio, una jerarquía disfuncional diría el R4, yo ya pasé por el R1 y por el R2 y el R3 y les toca a ustedes. Esa es una jerarquía disfuncional, es decir, una jerarquía malentendida que ha estado por mucho tiempo normalizada bajo este paradigma cultural de Johann Galtung, ¿no? Existen razones para sustentar este tipo de dinámica. Y bueno, evidentemente lo que les decía ahorita, las demandas y expectativas a las que se pueden estar sometiendo nuestros estudiantes en rotaciones clínicas, en donde están haciendo su rol como estudiantes en formación, pero a la vez podrán estar siendo considerados pues, fuerza laboral, ¿verdad? Entonces, esa demanda de ambos roles sin tener la preparación necesaria, a veces sin contar con la supervisión, pues podría incluso considerarse una forma de maltrato en sí. Estarle sometiendo a ese nivel de estrés em, y al riesgo que se puede producir por no ejercer una práctica supervisada. Y la enseñanza basada en el maltrato o menosprecio, es decir, algunas cosas que eh, podrían parecernos como, son profesores muy estrictos, son profesores muy exigentes, preguntarte hasta que ya no sepas qué contestar o decirle a la persona, no sé cómo pasaste hasta este año, ¿verdad? O decirle, no puede ser, no te vas a poder graduar porque cómo no sabes este dato, ¿verdad? Ese tipo de comentarios que aparentemente no son muy graves, pero que justamente merman la autoestima, la autonomía, y ahorita vamos a ver qué tipo de efectos tiene. No son constructivos. Y se acuerdan cuando veíamos el triángulo de Johann Galtung. Este tipo de frases o narrativas pudieran constituir algunas de las creencias que sustentan
no la violencia, sino la normalización de la violencia. Es decir, esa capacidad que tenemos de tolerarla, de no asustarnos, de asumirla como algo, como parte del trabajo, del proceso de la vida. No exageres, no es personal, solo los fuertes sobreviven, es parte del trabajo. Ay, ahora los jóvenes no aguantan nada, esta generación de cristal, si hubieran visto cómo me tocó a mí. Así es esto, todos pasamos por lo mismo y mira, no me afectó. O pues yo que tú la pensaba, ¿verdad? Porque si no puedes con la presión, pues mejor búscate otra carrera. Y no, hombre, lo hago por tu bien, porque de esta manera vas a ser más resiliente, ¿no? Y vas a forjar carácter. Estas pueden ser, alerta, alerta, pueden ser algunas creencias. Aquí lo digo como frases, como muletillas, pero pueden ser algunas creencias que legitiman estas violencias, que las normalizan. Y entonces las violencias no siempre se tienen que ver de manera extrema, como lo veíamos ahorita, o inclusive como de manera directa, sino que recientemente ha ganado mucha popularidad este concepto de las microagresiones, que también está en debate, sobre todo cuando se habla de micromachismos, porque de verdad serán pequeñas, ¿no? O sea, ¿qué violencia es pequeña, ¿no? A veces puede haber, no puede haber, puede que no haya intención de dañar y a pesar de eso generar un gran daño. Pero las microagresiones se refiere por lo general a actitudes o comentarios dirigidos a alguna persona basada como en algún prejuicio o estereotipo del grupo al que pertenece. Muchas veces son sutiles, muchas veces la persona que la hace ni siquiera se da cuenta que la está haciendo y este tipo de, de violencias pueden ocurrir de proveedores de salud a sus pacientes y no se están dando cuenta que a partir de cómo le están haciendo preguntas, le están juzgando, ¿no? Entonces las microagresiones es una forma de muchos de los verbos que vimos en el iceberg, ¿no? De las otras violencias que están sutiles, muy sofisticadas, que hasta incluso se hacen pensar, no, lo habrá dicho, no le entendí mal, no, quién sabe, no me lo tomo personal, ¿no? Pero pues esta es otra vaina que está ganando mucha popularidad también en los estudios empíricos sobre este tema en la formación médica. A continuación, les advierto, viene material sensible, nada más y nada menos que algunos memes, que a juzgar por ellos, ustedes se imaginarán, esto se pudo haber compartido fácilmente en un chat de WhatsApp, se pudo haber compartido fácilmente en una red social y muy posiblemente lo que se espera es que sea un elemento eh, de diversión, de chiste, de burla. Y ese es justo el fenómeno que ayuda a que la violencia cultural permanezca en su lugar para que esto se siga perpetuando, ¿no? Estas creencias, esta legitimación de, pues, como aquí, por ejemplo, las dos muñecas que hablan de los residentes, ¿no? La mayoría de aquí de estos memes, que pues son una forma de expresión, cultural bastante, este, popular en nuestros tiempos. Dado que ya queda muy poquito tiempo, lo único que quiero repasar muy rápido es que se han estudiado, y ya después, quien tenga interés en platicar el tema, podemos seguir, se han estudiado, hay muchos estudios sobre el impacto que esto genera hacia los profesionales. Aquí está una revisión sobre cómo afecta la salud mental, la salud física, el compromiso laboral y de carrera, y el desempeño clínico y cuidado del paciente. ¿Cómo afecta a estudiantes? Este afecta definitivamente a su aprovechamiento de su educación, a su salud mental y a su bienestar, cuidado y comportamiento de seguridad, es decir, cómo van forjando su propia identidad profesional a partir de experiencias que vivieron. Y ayer leí este artículo que es un poco más reciente sobre cómo medir el maltrato en las escuelas de medicina y aquí les ponía cómo se está estimado la prevalencia del problema y aquí pues es avasallador. O sea, estamos hablando de prevalencias, algunas que llegan casi al 100%, que redondean el 85% al 90%. Es decir, creo que es muy difícil que no nos quede muy claro los efectos nocivos que tiene el maltrato y la violencia para las personas y además de para las personas, para el propio proceso educativo.
Es decir, si nos jactamos de querer innovar y optimizar las experiencias educativas para mejorar estas futuras generaciones, pues quizá le hemos errado y a lo mejor hay otras cosas que deberíamos estar haciendo. Y el último giro que les quiero compartir es que la violencia en los entornos clínicos, a quien termina afectando también, es a los pacientes. Aquí hay alguna serie de estudios que hablan de cómo puede aumentar el riesgo de eventos adversos y pues que también puede afectar en la percepción de seguridad del paciente. Si una persona no se siente segura, si una persona está experimentando algún problema de salud mental por haber sufrido violencia en el trabajo, es probable que su desempeño esté por debajo de lo esperado. Y pues bueno, ¿qué pudiésemos hacer? Aquí van como algunos tips que les quisiera compartir. A nivel personal, yo les diría, pues primero lo que hicieron hoy, ¿no? Sensibilizarse, capacitarme. A veces implica desaprender o deconstruirme. Lo segundo, que eso todo un reto a veces es no participar en las violencias, porque en cualquier momento, cualquier persona podemos ser perpetradores. Y cuando nos toque atestiguarla o nos toque sufrirla, actuar. ¿Qué implica actuar? Cada quien sabrá en sus propias instituciones qué posibilidades hay de proteger, de reportar y de atender. Y evidentemente, pues el meollo del asunto que tiene que ver con promover y practicar una cultura que respete a las personas. Me siento que voy corriendo un poco, me voy a tomar 2 minutitos más para dejar unos minutos y dependiendo de las preguntas me regreso a detallar. Es bien importante que esto se haga desde un aspecto sistémico o de instituciones. Gracias, ya vi que el doctor Piedra dice que pueden ir haciendo llegar sus preguntas, así es que tan pronto lleguen, yo las puedo ir abordando. Mientras tanto, voy terminando estas últimas diapositivas. ¿Qué tendría que hacer a nivel organizacional? Pues para empezar, medirle las aguas, ¿no? ¿Cómo está el problema? Y para saber cómo está el problema, desafortunadamente no basta con decir, ay, sí, se reportaron estos 3 incidentes de seguridad. Ah, solo estas 2 cosas llegaron al departamento de enseñanza, porque existen muchas barreras para el reporte y eso está sumamente documentado. Existen muchas barreras porque hay una desconfianza en los sistemas de reporte, porque hay un riesgo muy grande de represalia. Entonces es importante generar un diagnóstico que sea sensible y que tenga todas las características de anonimidad y confidencialidad para que genere esa confianza y que las personas puedan hablar de sus experiencias. Proveer recursos para atender a las víctimas, tener un sistema confiable de reporte. Creo que esta es la piedra angular. O sea, se requiere un sistema confiable y confidencial eh, y autónomo y seguro que pueda gestionar los reportes para que los pueda investigar. Y aquí está una de las otras claves, investigar todos los incidentes y a partir de ahí ejercer las consecuencias que ameriten, de acuerdo a la normativa, de acuerdo a los valores, de acuerdo a los protocolos, si la institución no tiene los propios, de acuerdo a los de la Secretaría, etcétera, ¿no? Y pues mantener estrategias que nos ayuden a medir la calidad de los procesos. Y pues esto es cuando ya estamos hablando de los casos. Evidentemente, lo ideal, y algún día nos podremos acercar más hacia ese enfoque, es cómo lo prevenimos, porque lo ideal es que no ocurra ni una sola vez. Sin embargo, ahorita pues estamos en un punto difícil en donde tendríamos que estar concentrados en ambos aspectos, ¿no? Cómo atender los casos que ocurren o ya ocurrieron y cómo prevenimos para que no sigan ocurriendo. Y bueno, les decía que para no quedarnos con un sabor de boca así tan depresivo, aquí está el mismo esquema del iceberg, pero con la contraparte. ¿Qué sucede cuando los verbos que utilizamos tienen que ver con el cuidado y la protección? Es decir, ¿qué acciones, qué actitudes, qué comportamientos tienen que ver con generar relaciones positivas que respetan a la otra persona y que la reconocen en su dignidad? Dado que no veo preguntas, le voy a seguir. Ya casi cerrando, pues recordar que la violencia tiene efectos negativos y profundos en las personas y en las organizaciones, que se requieren estrategias robustas que sean implementadas de forma transversal y a través de la cultura. Es clave un abordaje sistémico,
No podemos pensar que vamos contra los malos, ¿no? O sea, que vamos contra esa persona. Claro, a veces podrá haber personas que sistemáticamente incurren en ese tipo de conductas, pero quedarnos ahí sería quedarnos muy cortos, ¿no? Entonces, lo importante es tener este abordaje sistémico y todo el tiempo tener la perspectiva del currículo oculto, porque pues nuestros estudiantes están aprendiendo todo el tiempo y de lo que viven. Muchos de sus aprendizajes son inconscientes. Muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que estamos transmitiendo y ellos tampoco se dan cuenta de lo que están incorporando. Entonces, es bien importante tener una perspectiva crítica para abordar esto, para que no se convierta en un doble discurso de, claro, decimos esto, pero en el comportamiento lo legitimamos o lo sublimamos como esto. Y el otro tip es incluir siempre la perspectiva de género, dado que esto nos augura una mejor posibilidad de afrontar violencias específicas y más en una época en donde, como les decía, se ha feminizado por completo la carrera de medicina desde hace 10, 20 años. eh, y pues bueno, se siguen detectando muchas problemáticas que no han sido abordadas en términos de género. Y para cerrar, solo compartirles que gran parte del trabajo que nosotros hemos podido avanzar ha sido gracias a que el TEC de Monterrey desde el 2017 generó este Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana. Y este centro ha sido un pilar que que ha impulsado toda una estrategia para que el reconocimiento de la dignidad humana ocurra y que inició con algunos procesos, con algunos protocolos y que cada vez se ha movido más hacia los aspectos culturales, de sensibilización, de formación, para que esto sea un modelo vivencial. Desde el 2017 existe este centro de reconocimiento, en el 2018 generó el protocolo de atención a la violencia de género y a partir de ahí, a nivel del TEC de Monterrey, se han estado estableciendo muchas estrategias formativas de nuestro estudiantado, pero también de capacitación a nuestros colaboradores y profesorado. Y muy específicamente, hace 3 años, en el 2023, esto se robusteció con una estrategia específica para los ámbitos de la salud, que ha hecho que tengamos una oficina específica para atender los casos de violencia que ocurren en los entornos clínicos y que nos ha permitido, pues, detectar y checarnos un poco cómo estamos en la problemática para poder avanzar. Y no veo preguntas, pero... Sí hay, Sí, hay sí hay. muchas. ¡Ay, Hay discúlpenme! muchas. Mm, Perdón, yo veía aquí el chat vacío. Ajá. Si No, quieren, no. láncenme una o dos. Sí, ahorita la Sí, doctora te va a compartir. Muchas gracias, sí, Pilar. claro. Adelante, doctora. Sí, ya las estuve revisando. La primera es que, ¿qué opinión tienes respecto a la violencia que recibe el profesor por parte de los alumnos, instituciones de salud y educativa? Excelente pregunta. Fíjense, esa es una de las, les decía ahorita, las violencias pueden ocurrir de manera contraintuitiva. Por lo general se esperaba que la jerarquía del profesor tuviera siempre un poder sobre el alumnado. Sin embargo, hay otros factores en el contexto que hacen que no sea así. A veces un alumno puede ser tratado como cliente y puede eso generar presión hacia el profesorado de que efectivamente pues sufra violencia. Y claro que en el nivel organizacional e institucional, los profesores, el profesorado puede recibir violencia de sus pares, de sus superiores y como dicen, como la pregunta lo decía, ¿no? Del alumnado. Ujú. Hay muchas preguntas, Pilar, relacionadas con esta noticia de la reducción de horas y que si esa reducción de horas de jornada laboral o de entrenamiento de las y los residentes, ¿consideras que puede impactar en disminución de la violencia? Híjole, esa es una Es excelente difícil, pregunta. ¿verdad? Pero están preguntando Eh, mucho relacionado a eso. sí, definitivamente por disminución de tiempo se puede disminuir la exposición, pero eso no lo resuelve. Y esa fue una lección que creo que se tuvo a nivel de la Asociación Acreditadora de Estados Unidos, de la ACME, la Association for Accreditation of Graduate Medical Counsel. En su momento, la primera vez que hizo la reducción de horario, fue pensando en reducir los errores médicos, fue pensando en reducir el desgaste profesional, y hicieron ese pilotaje que aparte fue normativo y mandatorio, y a la vuelta de los años que regresaron a revisar, dijeron, sí bajó, pero no lo que esperábamos. Es decir, no solo las horas afectan,
sino el ambiente, la calidad de los ambientes. Y por eso el día de hoy estamos hablando de espacios seguros. ¿Qué implica un espacio? Implica todo lo que ocurre en ese ambiente y la interacción que ocurre entre todos los agentes, ¿no? Doctora, ¿hay otra pregunta que quiera compartirles? Hay varias. Ujú. Dice, ¿qué se puede hacer con el temor a las represalias, aun y cuando la confidencialidad proteja? Sí, ¿Qué porque pasa? Perdón. sí, es lo que estaba diciendo, doctora. También se le llama cultura del silencio, ¿no, Pilar? Algo así se ha documentado. Sí, es clave, como les decía, tener un departamento que sea autónomo, es decir, que no se le reporte a las mismas autoridades, sino que un sistema de reporte que llegue a una persona que pueda de manera neutral evaluar el reporte e investigarlo. Y para generar esa confianza de regreso, pues se tiene que hacer una gran campaña y cumplir la promesa. Es decir, tiene que la comunidad observar que a partir de que haya casos que se reporten sobre los que se actúe de manera adecuada, pues generen esa confianza. Desafortunadamente, pues eso toma tiempo, ¿no? Pero lo principal es tener un sistema de reporte confidencial que incluso permita hacer reportes anónimos. Ese sería un primer paso si es que no hay nada de confianza, ¿no? Que permita la anonimidad para tratar de evitar este riesgo de represalia. También preguntan que con qué frecuencia se recomienda la capacitación en prevención de la violencia. Pues yo creo que es un trabajo continuo. Es un trabajo continuo porque de hecho las violencias también cambian. Es decir, podemos dominar la teoría y luego tener mucha dificultad en aplicarlo. Hay personas que podrían dominar la teoría y que luego en sus prácticas sigan reproduciendo violencias. Entonces, es complicado hablar de la frecuencia, pero más bien tendría que ser a cierta profundidad y con ciertos talleres y con ciertas experiencias vivenciales que permitan a las personas incorporarlo y no nada más manejarlo en los términos y que vayan incorporando las nuevas violencias que se generan a partir de las dinámicas sociales, pues que hablamos de la violencia digital. Muchas violencias se han hecho más sutiles y más sofisticadas, más difíciles de detectar, pero sin embargo también tienen sus efectos nocivos. Entonces, creo que dependiendo del público, pero debería de ser una cuestión, pues, permanente. Dice aquí, ¿qué tanto, perdón, qué tanto es posible hacer en prevención de la violencia antes de que los estudiantes inicien sus ciclos clínicos? Es muy importante, creo que es muy importante, sin embargo, no hay que confiarnos de que solamente sobre el aviso va a ser suficiente efecto. Porque lo que va a pasar con esos estudiantes es que en el momento en el que ingresen a clínicas van a aprender ciertas dinámicas que puede ser que los desincentiven de esa instrucción original. Entonces, la inducción es clave, que sepan a quién pedir ayuda, en dónde reportar, cómo alzar la voz, pero nunca va a ser suficiente. Tiene que generarse también a través de la cultura de educación médica en el ambiente clínico, pues un ambiente propicio, un ambiente seguro. La inducción se queda muy corta. Un, un- Solicitan algunos ejemplos de estrategias para prevenir la violencia del tipo de maltrato verbal y psicológico. Algunos ejemplos para evitar, bueno, ahí es bien importante identificar los agentes que participan. Es decir, si es entre pares, si es entre personas con diferentes tipos de jerarquía, pero yo creo que debería de tenerse bien explicado las conductas esperadas en un ambiente, qué se permite y qué no se permite en un ambiente, y no asumir que algunas cosas se permiten. Hay personas que, oye, es que hiciste una falta de la dignidad humana. No, yo nunca falté a la dignidad humana. Yo lo único que hice fue reírme de, es que entonces, ¿cómo conectamos la teoría con la práctica? ¿No? Entonces, creo que es importante a veces, cuando las personas no están suficientemente sensibles, decir de manera explícita qué se vale y qué no, qué está permitido y qué no, y seguir manteniendo esa conversación abierta. Doctora Pilar, hay una serie de preguntas que están relacionadas a este tema y me voy a permitir explicarlo de esta manera. Hay las dudas sobre la ejecución de sanciones que puede tener una oficina como la que acabas de describir
Y quiero aclarar que también en las expectativas de las personas, pues quisieran ver a alguien expuesto pues voy a decir así que algo público, ¿no? Ujú. Y pues creo que la expectativa esta que estoy describiendo es muy distinta a lo que verdaderamente hace una oficina como la que tú estás describiendo. Sí, es una muy buena pregunta. Por eso la clave tiene que ver con la investigación. Es decir, la investigación trata de dilucidar todos los factores que jugaron un papel, que incluyen los hechos, incluyen la interpretación de las personas sobre los hechos, incluyen el impacto que se generó, incluye la intencionalidad de la persona, incluye si es una reincidencia, incluye si había un factor atenuante alrededor. Oye, es que estaban en un código y pasó esto, ¿no? Entonces, la investigación y el análisis de los hechos debe de dar, evidentemente, una consecuencia. Para nosotros siempre es clave que las consecuencias sean formativas y evidentemente puede haber algunas consecuencias disciplinarias, siendo la más grave, pues la desvinculación o la expulsión de la persona. Sin embargo, cuando no son casos extremos, siempre, siempre, siempre se piensa en la perspectiva formativa y en el compromiso de no reincidencia y según aplique la gravedad de la falta y de acuerdo a los reglamentos institucionales y de acuerdo a nuestro protocolo, efectivamente sí aplicar esa consecuencia. Gracias. Tam- Adelante, adelante, Isma. No, no, sigue usted, Ah, doctor. ok. Sí, también he estado ahorita leyendo varios, bueno, mandan saludos de Perú también. Felicitaciones por parte del presidente de ANFEM, el doctor Esperón. Están también mencionando nuevamente el caso de los alumnos, aquí dice, hacia la institución, hacia el profesor. Esto es la violencia que los alumnos ejercen sobre qué tanto, y yo agregaría, qué tanto se ha abordado en la literatura este tema. Esto es cuando el alumno hace bullying, ¿no? Con el profesor, cuando en el Zoom le pone bigotes y le pone anteojos y le falta el respeto, y esto se ha abordado en la literatura. Es difícil para mí responderlo porque nunca lo he buscado como tal, entonces no sé qué tan abordado esté. Sin duda existe la posibilidad, aunque los patrones por lo general van a favorecer el otro tipo de dinámica. Lo voy a responder con un ejemplo paralelo. Como cuando ocurre con la violencia de género, hay veces que las personas insisten y dicen, no, pero es que la violencia también puede venir de las mujeres hacia los hombres. Claro que sí. Sin embargo, dada la estructura, dada la cultura, existen patrones que tienden a reproducirse, ¿no? Y eso no quiere decir que no haya excepciones, pero lo más frecuente es que las violencias ocurran entre las personas que tienen mayor poder hacia las de menor poder. Entonces, con esta pregunta me voy a echar un clavado en la literatura, claro que sí. Gracias. Adelante, Isma. Hay muchas preguntas que están quedando sin poder contestar porque agradecemos a todas las personas que participaron. Tenemos más de 30 participaciones en comentarios, preguntas relacionadas al tema que acabas de exponer, Pilar. Y me Claro. gustaría, si es posible, si nos compartes algún contacto para que si alguien de las personas que está en este momento queriendo más información, pues haga el favor de contactarte y pues se establezca una red o una conexión más directa, Pilar. Claro que sí. Déjenme, perdón, les iba a compartir mi correo. Esta es una manera de contactarme, pilargzz@texsalud.mx. Con con gusto, quien esté interesado en el tema, pues yo lo estoy de sobra, así es que podemos conversar. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Algo más, doctora, que quiera resaltar de las preguntas? Porque quedaron muchas fuera Sí, quedaron de- fuera. Lo que pasa es que muchos solicitan sugerencias. Ujú, Se plantea, recomendaciones ¿no? Problema de específicas. violencia y qué puedo hacer ante tal cosa. mm, Estrategias para poder afrontar estas mm, situaciones de residentes a residentes, de alumnos
profesores, hacia la institución, hacia etcétera. Lo que quieren es alguna solución mágica que tú Bueno, nos des. pues entonces que le manden un correo y le expliquen los casos y si ella Sí, tiene oportunidad, pues los orientes. Y quiero claro. dar la bienvenida, Pilar, y te presento al doctor Ramón Esperón y a todos los que nos están escuchando ahorita, pues está llegando con nosotros el presidente de ANFEM. Doctor Ramón Esperón, te damos la palabra. Hola, ¿cómo están? Pues muy buenas noches. Primero que todo, muchísimas gracias, Pilar, por tu maravillosa charla. La verdad es que pues fue muy didáctica. Además, a mí sí me dejó muchos tips y muchas orientaciones, ¿no? La agradecemos mucho. Coincidimos en la ANFEM con esta mirada de generar los espacios seguros y por sobre todo en esta última opinión que diste respecto al tema de las guardias, ¿no? Que es como lo de hoy, es el trend topic, ¿no? Y es cierto que no se trata del número de horas, se trata de la intensidad de los momentos, ¿no? Del ambiente y también, pues, de las actividades, la calidad de las actividades, tanto de atención como a los pacientes, como la calidad de las actividades de aprendizaje, ¿no? Y que todo esto se dé de manera armónica en un ambiente que sea adecuado pues, para las personas, ¿no? Muchas gracias. A mí me preocupa siempre que estos temas luego incluso son eh, pues difíciles, no deberían serlo, pero son difíciles, ¿no? Y eso es un problema grave en nuestra comunidad. Creo que uno de los tips, y aquí no lo da Pilar, pero lo doy yo y ya ella dirá si vale la pena o no, es que tenemos que trabajar más con el gremio. Yo creo que estamos trabajando mucho entre nosotros, entre los docentes, y eso nos deja ahí un gap importante, un área de oportunidad importante, porque mientras no trabajemos con los médicos que están en los hospitales, pues las cosas no van a cambiar. Yo no sé cuántos de los que hoy están escuchándonos sean médicos de hospital, lo cual la verdad que yo les felicito por estarnos siguiendo los webinarios de ANFEM y les agradezco infinitamente que inviertan este tiempo en estarse capacitando y preparando a través de esas actividades de educación continua. Pero la verdad es que ahí es donde nos hace falta mucho trabajo, ¿no? Yo solamente, por ejemplo, hoy en la mañana que puse que me congratulaba con la medida, híjole, me cayeron los haters, ¿no? Muchos clínicos en mis redes sociales atacando, ¿no? Y además atacando violentamente, o sea, con violencia, porque además yo solamente ponía que me congratulaba con la medida, ¿no? Y las expresiones son violentas, ¿no? Entonces, yo creo que tristemente en la profesión médica y en particular en algunos escenarios clínicos, no todos, porque no todas las personas son así, pero se ha normalizado, como que es la forma ya natural de ser. Y si no eres así, entonces no eres de nosotros, no eres parte de la manada, ¿no? Y esto creo que también es algo muy, muy duro que las mismas estudiantes y los mismos estudiantes se enfrentan y por eso muchas veces callan, por eso muchas veces aguantan, porque si no, entonces no son parte de la manada, ¿no? No, por ahí en uno de los comentarios, pues es que la medicina no se sufre, la medicina no es un castigo, la medicina se disfruta, ¿no? Pues sí, pero todo tiene un límite en tiempo, en formas, ¿no? Y sobre todo por lo que ellos van a buscar, que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que, pues si bien la medida no agrada porque obviamente es fuerza de trabajo que se retira de los hospitales en cierta manera, pero que creo que poco a poco todo se va a ir acomodando y todo va a ser mejor para todas y para todos los pacientes en primera instancia. Las mismas médicas y médicos que laboran ahí también poco a poco van a ir encontrando que, bueno, esto no es personal ni es contra ellos, se irá contratando seguramente a más personal, irá mejorando el servicio, no sé. Todos esos movimientos siempre traen una reflexión y una reorganización y sobre todo un aprendizaje y creo que eso es lo más valioso. Y pues yo pediría a todas y todos los que están en esta sesión, pues que apoyemos estos procesos que si bien no son fáciles, a lo mejor no todos estén plenamente de acuerdo, incluso algunas personas dicen, es que no es la forma, ¿no? Siempre sale esa, ¿no? De no es la forma, pues sí, de alguna forma tienen que iniciar los cambios y en nosotros está apoyarlos, acompañarlos y por sobre todo fortalecerlos, ¿no? Para que esas áreas de oportunidad, como bien ha dicho Pilar, que no solo se trata de disminuir las horas, sino de mejorar el ambiente, pues está en nuestras manos, porque eso sí no lo va a cambiar ninguna varita mágica. El ambiente lo ponemos nosotros como seres humanos y ahí es donde está el área de oportunidad. Entonces, pues muchas gracias, Pilar.
por ser la inspiración de esta noche para muchos y para muchos. Gracias, Ramón, por estas palabras. Y antes de terminar, quisiera recordarles a todas y todos los que estamos todavía conectados que los queremos invitar a nuestro 9º Congreso Internacional de Educación Médica que estamos organizando, la directiva de ANFEM, para que ustedes nos acompañen del 20 al 23 de mayo en Mérida, Yucatán. Ahí están viendo en pantalla la publicidad, perdón, la publicación que hemos hecho. Y además va a estar unido el Congreso Internacional y Nacional de Simulación Médica. Así que están las inscripciones abiertas en la página www.anfem.edu.mx. Y también, como les expliqué al principio de esta sesión, tenemos 2 convocatorias abiertas que nos encantaría que tomaras en cuenta y compartas tus trabajos de investigación educativa o elabores un ensayo académico para que lo presentes en nuestro congreso. Tenemos hasta el 16 de febrero para recibir tus propuestas y también lo tienes que hacer a través de nuestra página web. Además, si eres un profesor o profesora con mucha experiencia en innovación y quieres compartir lo que estás haciendo, una experiencia innovadora, educativa, documentala y preséntala en nuestra convocatoria para hacer una ponencia durante nuestro congreso y de esta manera puedas exponer tus logros e inspirar a los demás profesores y profesoras que asistan a nuestro congreso. Y además de estar pendientes de todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguna publicación. No sé si quieres agregar algo más, Ramón, aparte de este comercial que acabo de hacer. Nada más que les agradezco, Yola, Pilar, Ismael, muchas gracias, y a todos los que nos asisten a esas sesiones y nos acompañan en nuestras redes sociales y en la página web de ANFEM, que también es nueva, la renovamos, les invitamos a visitarla y les esperamos en el Congreso. Como bien ha dicho Ismael, va a estar muy, muy padre. Vamos a tener invitados de muchas universidades muy prestigiadas, hospitales muy prestigiados también. Y la verdad va a ser un gran momento para aprender juntos, para compartir nuestras experiencias, nuestras opiniones sobre lo que vamos a estar escuchando durante el Congreso. Y es una gran oportunidad para que ustedes también presenten sus trabajos y sus experiencias. La verdad es que no lo dejen pasar. El día 14 de febrero es el último día que vamos a tener el precio bajo. Ahorita tenemos precio bajo, que es lo que le llaman el Early Bird. Es el precio bajo. El 14 de febrero, bueno, a partir del 15 de febrero va a cambiar al precio estándar, digamos, pero ahorita todavía es la gran oportunidad de hacerlo en precio bajo. Y si ustedes son de alguna escuela o facultad afiliada a la ANFEM, además hay una tarifa preferencial para todas las personas afiliadas a la ANFEM. Y como personas afiliadas, si tú eres profesor de una escuela afiliada, tú eres una persona afiliada. O sea, no necesitan tener un registro especial, ni mucho menos. Si no están afiliados si no están en alguna escuela afiliada a la ANFEM, probablemente estén en alguna de nuestras organizaciones aliadas, que puedan ser, son miembros de, ya sea de la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Pediatría, la Academia Nacional de Cirugía, de CONAMEGE, de CONASEM, de la Academia Nacional de Educación Médica, de algún colegio médico que pues, sea parte de FENACOME. Todas esas organizaciones son aliadas de la ANFEM, así que también tienen un precio preferencial. No se lo pierdan, el día 14 es último día para aprovechar estas tarifas preferenciales. Pues hemos llegado al término de nuestro webinar. Quiero nuevamente agradecer a la doctora Pilar González por esta extraordinaria conversación que ha tenido con nosotros. Gracias, doctora Yolanda, por conducir conmigo este webinar. Gracias, Ramón. Y no sé si quieres agregar algo más, Pilar, antes de despedirnos. Gracias, ya dejé mi correo y ahorita reaccionando un poco a lo que decía el doctor Ramón, es decir, lo que nos queda, si es que somos personas de ciencia, es la evidencia, ¿no? Porque las opiniones seguirá habiendo. Entonces creo que es una oportunidad como de tragarnos una sopa a nuestro propio chocolate en términos de la evidencia empírica que hay sobre la educación médica. No podemos seguir educando como educamos hace 30 años, dado que no estamos tratando como tratamos hace 30 años. Entonces, creo que es justo la importancia de este congreso, generar evidencia empírica sobre estos temas que nos ayuden a tomar mejores decisiones desde la ciencia. Gracias. Pues buenas noches a todas y todos y nos vemos próximamente en el webinar de marzo
y en el Congreso Internacional de Educación Médica. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches, Linda.